tardes, alumnos. ¿Cómo están? Muy bien. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase del curso de investigación educativa. Para eso pido su atención. Escriba la imagen. Bueno, aparentemente es un hombre que está yendo de información a través de medios de comunicación y que quizá no sabe qué hacer con tanta información porque incluso tiene un foco arriba de él apagado. Muy bien. A ver, ¿qué nos dices, Jefferson? Como ya lo mencionaba mi compañero, pues son tantas cosas que tiene que ni siquiera sabe ni cuál hacer, ¿no? Vemos el teléfono la cinta de VH, un libreto, cartas, o sea, son una información que ni siquiera él sabe qué hacer con ella, ¿no? Muy bien. Aparte del VH, el teléfono, computadora, ¿qué otras cosas observamos? Muy bien, libros. Muy bien, libros. ¿Qué más, Paola? La computadora y los CDs. Hay CDs, computadora. Hay cables, ¿verdad? Lo que implica que hay un sistema de interconexión. También podemos observar que la persona está tan ocupada que no tiene tiempo para el resto. Si observamos, hay una mascota ahí y quizás con tanta información no queda tiempo para hacer otras labores, otras cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, abundantes instrumentos, abundantes equipos, todos esos medios aportan, ¿qué cosa? ¿Qué aportan? Información, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Está desorientado. Está desorientado, confundido, desorientado por tanta información que tenemos y que tiene, en este caso, a su alcance. Muy bien. Pero para poder gestionar esa información, para poderla organizar, para poderla ordenar, porque necesita una información, supuestamente este personaje está buscando una información. ¿Qué podría estar haciendo? ¿O qué piensa hacer con esa información? Supongamos nosotros, hagamos hipótesis de eso. ¿Para qué se utiliza esa información? ¿O utilizaría esa información? De repente está desarrollando algún trabajo de investigación. Un trabajo de investigación, ¿no? Un trabajo de investigación, igual que ustedes, que también están empezando a desarrollar, empezando a planificar su trabajo de investigación. Ustedes saben que tienen que elaborar su plan de investigación. Y entonces, para elaborar el plan de investigación necesitamos información. ¿Y qué características tiene que tener esa información? Debe ser confiable. Confiable, muy bien, información confiable, ¿no? ¿Qué más? Una información relevante. Que sea relevante en función a qué. ¿Qué tenemos, nos planteamos en primer lugar para realizar la investigación? Un problema de investigación. Como dice Paola, tiene que ser confiable, tenemos que administrar la información, tenemos que gestionarla. Para poder realizar ese trabajo, vamos a tener que hacer varios pasos, varios procedimientos. Uno de esos procedimientos y una de esas técnicas para llevar a cabo esos procedimientos es una técnica que hoy vamos a estudiar que se llama la V-heurística. La V-heurística de Gowin. Es nuestro tema de clase porque con esta estrategia, la V-heurística de Gowin, vamos a poder estudiar un problema, vamos a indagar sobre ese problema, organizando información conceptual, pero también los procedimientos para gestionar esa información y llegar a resolver nuestro problema, que es precisamente la indagación bibliográfica, cómo organizar esa información. Entonces, el uso de la V-heurística de Gowin la vamos a realizar, con, ¿no?, la investigación en la investigación bibliográfica. Aquí esto va a ser nuestro principal tema, ¿no? El conocimiento de la estrategia, de la técnica de la red de Gowin
en la indagación, en la investigación bibliográfica. Muy bien, la V heurística. ¿A qué les recuerda, a qué concepto les recuerda? ¿Qué saber trae a su mente este concepto heurístico? Paola. Un aprendizaje por descubrimiento, muy bien. Es decir, vamos a indagar, vamos a investigar, vamos a descubrir. En este caso, se va a indagar, se va a descubrir pautas metodológicas, pasos para realizar o para resolver un problema. Y esas pautas metodológicas, esos pasos, tienen que tener un dominio también conceptual, es decir, vamos a manejar conceptos. Como técnica tiene sus procedimientos y tiene sus pasos. Vamos a conocer esos pasos, esos procedimientos, porque luego la vamos a aplicar en un problema que se nos presenta en este curso, que es lo que ustedes van a tener como primer trabajo, como primera evidencia, es decir, realizar su plan de investigación, fundamentando, delimitando su problema de investigación. Y para eso hemos dicho que tenemos que conocer cómo gestionar información, cómo realizar la investigación bibliográfica. ¿Ya? Vamos a ver un video, por favor, pongamos atención. Empezaremos por ver qué elementos constituyen esta nueva estrategia. Y como su nombre lo indica, lo primero que se requiere es dibujar una V como gráfico básico, colocando en el centro el problema a abordar. En la parte superior enmarcaremos de manera particular el contexto en donde se aplica el problema. Del lado izquierdo del gráfico desarrollaremos el saber conocer y del lado derecho el saber hacer. Para abordar el saber conocer nos plantearemos dos preguntas. ¿Qué conceptos requiero para comprender y argumentar el problema? Al responder esta pregunta, permite visualizar de una manera integral el problema, facilitando responder a la segunda pregunta. ¿En qué consiste el problema? Una vez abordados en el conocimiento, nos plantearemos otro par de preguntas para desarrollar el saber hacer. Como ahora se trata de actuar, empezaremos por definir de qué puedo echar mano, respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas necesito para resolver el problema? Una vez definidos los recursos necesarios, se puede responder a la pregunta final. ¿Cuál es la solución del problema? Para ello, describiremos de forma ordenada la metodología a seguir, vinculando los elementos dictados en los conceptos como en las herramientas a utilizar en la resolución del problema. El saber conocer y el saber hacer, dibujaremos un arco uniendo ambos extremos y colocaremos el saber hacer. En este punto, colocaremos las actitudes con que abordamos el problema, desde el momento de leer inicialmente su planteamiento, durante su análisis, así como al momento de resolver. Vamos a recordar entonces el proceso metodológico de elaboración de la V de goma. Voy a repartirles aquí esta información y de ahí se ha perfeccionado esta técnica y se ha llevado a un campo al campo educativo de una propuesta educativa dentro de un paradigma que se llama la socioformación, el paradigma socioformativo. Una propuesta educativa que trae consigo una renovación de lo que significa el enseñar y el aprender desde un enfoque ético, desde un aprendizaje colaborativo y de manera que formemos integralmente a las personas desarrollando competencias que le permitan sobre todo resolver problemas de una determinada realidad, de un contexto, porque para eso es la principal finalidad de la educación, ¿no? Lo que proponen el paradigma de la socioformación, la propuesta de la socioformación,
encontramos a un autor colombiano que se llama Sergio Tobón. Este profesional, el doctor Sergio Tobón, ha adaptado la vía heurística, y por eso es que vamos a ver el uso de la vía heurística de Gowin, pero desde el paradigma de la socioformación, que es el video que hemos observado. En este video, el paradigma de la vía heurística, el paradigma de la socioformación, perdón, a través de la técnica de Gowin, nos permite plantear 3 saberes fundamentales de la educación. ¿Cuáles son estos, Gloria? El saber conocer, Ya, el saber ser y el más importante, el saber hacer. Muy bien. El saber hacer, el saber conocer y el saber ser. Realmente en nivel de importancia, de repente todos son importantes, pero el que conjuga tanto el saber conocer, lo conceptual, como el saber hacer, lo procedimental, lo metodológico, lo que une, ¿vieron ahí cuál es? El saber ser, ¿no es cierto? Justamente el saber ser, el que permite a nosotros como estudiantes y a todas las personas desarrollar actitudes, valores, ¿no? Compromisos, etcétera, comportamientos, muy importante, dentro de la ética, como les decía, dentro de la colaboración y de la paz y la convivencia que se busca ahora desarrollar. Bien, entonces la V de Gowin es precisamente ese trazo de la V que hemos visto, el cual tiene los saberes ubicados ahí, ¿no? Y están en función, esos saberes, a un punto muy importante que va en el corazón, en el centro de la V, ¿no? Si nosotros rápidamente la graficamos, esta V, estamos viendo, ¿no?, que aquí tenemos la gráfica de la V y vamos a ubicar los saberes, pero hay en torno a esos saberes un eje central, una motivación central por la que movilizar esos saberes. ¿Cuál es? El problema. Es decir, tenemos un problema que se debe resolver, que debemos plantear con los saberes. Entonces, pero para que ese problema sea abordado con sentido, con significado, para que nosotros podamos sentir que estamos actuando sobre ese problema, ¿cómo se debe conceptuar ese problema? ¿En dónde se debe ubicar? En un contexto. Muy bien, el contexto, recuerdan en el video, también se ubicaba en la parte de abajo. Muy bien, en el contexto. Y luego los saberes se ubicaban en ambos extremos de la V, ¿no? Para poder realizar procedimientos, esta V heurística, que es de investigación, que es de descubrimiento, comprobación de saberes, precisamente necesitamos tener un dominio conceptual, ¿no? Es decir, hay un saber conocer, que está ubicado en qué margen de la V, izquierdo, muy bien, izquierdo, y en el margen derecho, el saber hacer, el saber hacer. Muy bien, el saber hacer. Y un saber muy importante que integra a los dos, que es, muy bien, que es el saber ser, que se ubica aquí, saber ser. Para poder desarrollar entonces esa V de Gowin en sus procedimientos y teniendo en cuenta un ejemplo. La motivación esencial de nuestro curso, el estudio de nuestro curso, ¿alguien me puede recordar? La misma denominación del curso, se lo dice. Realizar un seminario. Claro, un seminario, pero de un seminario de literatura universal contemporánea. Entonces, en base a esa idea central y general de nuestro curso, habíamos desarrollado un panorama de lo que era la literatura universal desde las épocas más antiguas, considerando Grecia, Roma, pasando por la Edad Media, hasta llegar a la edad moderna, edad contemporánea, ¿cierto? Entonces nuestro curso específicamente es el seminario sobre literatura universal contemporánea. ¿Cuáles eran esas dos tendencias, esas dos grandes líneas que se habían desarrollado? ¿Sí me podría decir? El realismo y el formalismo. O sea, esas son las dos tendencias, ¿no? Realismo y formalismo. Ahora, usted ya adelantó algo, que nuestro tema fundamental en este trabajo que vamos a desarrollar es el siglo XIX, ¿no? Pero al mismo tiempo habíamos señalado que habían dos grupos, ¿no es cierto? Y por lo tanto un grupo está relacionado con el tema de
la tendencia realista y el otro grupo con la tendencia formalista. Entonces empezamos señalando esto de la siguiente manera. Pongamos por acá el grupo de la tendencia realista. ¿Ya? Y por acá ponemos el grupo de la tendencia formalista. Esos son los dos objetivos fundamentales del trabajo que vamos a desarrollar. Ahora, esas dos tendencias las ubicamos como parte del problema. Cada una va a ser un problema, ¿no? Cada una constituye un problema. Y por lo tanto, ¿qué es lo que queremos plantear en base a cada una de estas tendencias? ¿Cuál era nuestro objetivo fundamental? ¿Cómo se manifiesta cada una? Y por lo tanto, aquí en el problema debemos dejar bien claro qué cosa es lo que nos está preocupando. Entonces decimos, el grupo que le corresponde estudiar la tendencia realista va a formular su pregunta de la siguiente manera: ¿cómo se manifiesta la tendencia realista en el contexto fundamental? En el siglo XIX. Ahora, eso constituye parte del contexto, ¿no es cierto? Es, digamos, es su aspecto, su dimensión temporal. Lo que nos interesa saber ahora esencialmente es en qué contexto real, ¿no es cierto?, espacial lo vamos a ubicar. Y ese va a ser nuestro contexto fundamental, porque si decimos el siglo XIX, puede ser el siglo XIX del Perú, el siglo XIX de Latinoamérica, el siglo XIX de cualquier otro ámbito de la geografía que conocemos. Pero esto a nosotros nos preocupa ubicarlo en un contexto específico, que como habíamos señalado desde los comienzos de nuestro curso, vamos a estudiar propiamente la literatura europea. Entonces, nuestra ubicación en el contexto va a ser específicamente la literatura europea. ¿Y por qué habíamos señalado esta especificidad de la literatura europea si estamos hablando de la literatura universal? ¿Me podría recordar alguien? Porque la literatura que nos compete a nosotros es la que está en nuestra lengua, en castellano. Y si tomamos nuestro antecedente directo sería España, que España se encuentra en el continente europeo. Además que los antecedentes de España están precisamente en Europa, como por ejemplo Francia, Alemania. Efectivamente, ese es nuestro objetivo, ¿no es cierto? Y por otro lado, si lo concentramos, todo lo que usted ha dicho lo concentramos en algo que es la civilización occidental, ¿no? Que está formada básicamente por todos los países de la parte occidental de Europa, ¿no? Entonces a eso se debe que estamos simplificando el contexto a este ámbito, ¿no? Que es la literatura europea. Determinado eso, ¿no? Ya sabemos nuestro problema, sabemos cómo lo vamos a tratar, con qué límites cronológicos lo estamos usando y con qué límites espaciales. Ahora sí pasamos a ver, y entonces en este caso tendríamos que decir cuáles son los saberes que necesitamos conocer, ¿no? ¿Cómo se han venido manifestando estas dos tendencias desde la antigüedad hasta la actualidad, hasta el siglo XIX? Lo cual quiere decir que aquí debemos tener un concepto que está relacionado con el origen de la tendencia. Por lo tanto, si vamos a hablar de esa tendencia o de esas tendencias que son dominantes, tenemos que ver dónde se origina, y ese sería uno de los primeros conocimientos básicos, ¿no? Al tener conocimiento del origen, que es en la cultura antigua occidental, que sería en Grecia y Roma, seguimos su desarrollo y eso nos va a permitir descubrir que tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna y hasta la Edad Contemporánea se habían manifestado esas tendencias. Ahora, lo que nos corresponde ahora saber sobre esa base es cómo eso lo aplicamos a la literatura europea del siglo XIX. ¿Qué otro conocimiento básico debemos tener en relación con nuestro tema? ¿Algún otro conocimiento, otra idea? Conocer el panorama social político del siglo XIX. Ya. Con esos dos conocimientos, ¿no? Creo que podemos ya tener una base muy bien, muy buena intervención. ¿Listo? ¿Qué consiste? ¿En qué consiste ese conocer, ¿no? Saber cómo se manifiesta la tendencia realista o formalista en el siglo XIX.
consiste en saber cómo se manifiesta la tendencia. En cualquiera de esas dos tendencias, lo que tenemos que determinar en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Y en el caso de acá, ¿Qué herramientas necesita? ¿qué herramientas necesito? ¿Qué herramientas necesitaría para llegar a eso? Las fuentes de información. Primero, ¿cuáles son las fuentes de información? ¿Qué otra alternativa hay? Nuestras normas de redacción, como por ejemplo utilizar APA o utilizar las normas ISO. ¿Podría ser? ¿Están de acuerdo? Ficha bibliográfica. Muy bien. Y sobre esa base desarrollamos La solución la solución del problema. Creo que sería el número 4. En relación a las fuentes de información, por ejemplo, podemos aplicar ese conocimiento como en la revisión de las fuentes de información y esa misma aplicación de estrategias de lectura para saber, para aprovechar mejor la información. De bibliografía específica. Y eso nos conduce a el otro punto que señalaba, la aplicación. De esa manera nos ha permitido este esquema de trabajo, ¿no? Este método, tener una mejor organización, un orden más adecuado para poder implementar nuestro plan de trabajo de investigación y de esa manera desarrollarlo satisfactoriamente, ¿no? Bien, jóvenes, hemos llegado al momento ya de la aplicación de la B heurística o de la V heurística de Gobin para el tema que nos compete hoy día, que es la investigación bibliográfica, como el primer paso para nuestro proyecto de investigación. Para esto vamos a trabajar en grupos y como son 8 estudiantes vamos a dividirlos en 2, 4 para cada equipo. Pero la constitución de los equipos va a ser, tengo 2 iconos aquí en este sobrecito, la biblioteca física, ¿ya? Y la ciberestructura. Bien, jóvenes, ya ahora sí a movilizarse para darles algunas explicaciones. El rol del dinamizador del equipo, el que está pendiente de que todos trabajen, el vocero del equipo, que va a ser el que va a presentar la evidencia de su trabajo al término del tiempo estipulado, el gestionador del tiempo, que va a decir, bueno, jóvenes o compañeros, apurémonos porque tenemos este tiempo, 20 minutos, para trabajar la estrategia, ¿de acuerdo? Y finalmente, y el secretario o la secretaria, dependiendo de a quién le corresponda el rol, va a transcribir la información que tienen en su computadora. Además, y fundamentalmente, el material más importante, ¿cuál es? Exactamente, la ficha técnica que contiene la información sobre la investigación bibliográfica. Van a tener que leer cuidadosamente para que puedan empezar a diseñar su V heurística. ¿Ya? ¿Qué es el trabajo? No, yo sí que tengo trabajo. Ah, ok, ya. De acuerdo. Ah, sí, Fíjense en la información ¿cuál se les entregaba a cada uno?
¿Cuál es el contexto? De investigación. Bien, jóvenes, continuando con el trabajo, han pasado los 20 minutos ya y ustedes ya tienen listo la evidencia de su trabajo. En este equipo es Diana y en este otro es... A ver, empezamos con, primero las damas, a ver, Diana. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. En este caso, el grupo Biblioteca, conformado por mis compañeros Paola y mis dos compañeros siguientes, hemos determinado en lo que es el ejemplo del uso de la V heurística de Gowin. El siguiente ejemplo, ¿no? De acuerdo con el tema, la investigación bibliográfica, como problema hemos determinado cómo realizar una investigación bibliográfica. ¿Dentro de qué contexto lo hemos ubicado? Lo hemos ubicado dentro de la realización del plan de investigación siguiendo con el curso. Como otro punto tenemos, resolviendo la pregunta de la V de Gowin, tenemos qué conceptos requiero para comprender y argumentar el problema. Hemos puesto nosotros la definición de investigación bibliográfica, la estructura de las distintas publicaciones, la metodología de la consulta y la metodología de la investigación. Dentro de la metodología de las distintas publicaciones tenemos que tener en cuenta lo que son los textos, las monografías, y dentro de la metodología de la consulta tenemos lo que son las reglas APA, el fichado o las técnicas que vamos a utilizar. Luego tenemos, resolviendo a la otra pregunta, ¿qué herramientas necesito para resolver el problema? Nosotros hemos ubicado fuentes de información físicas y o virtuales, las normas de redacción, estrategias de lectura y técnicas de fichado. Luego, en la siguiente pregunta que tenemos, ¿cuál es la solución del problema y el producto? Hemos puesto que la solución sería seleccionar información confiable y relevante. Aquí vamos a seleccionar la información, no vamos a poner cualquier información, sino la que es confiable y relevante. Vamos a hacer una previa selección. Elaborar las fichas bibliográficas, que, bueno, en este caso, correspondiendo a lo que son las técnicas de fichado, ¿no? Vamos a elaborar las fichas bibliográficas. Luego va a ser la aplicación de estrategias de lectura. Ya vamos a aplicar las estrategias de lectura, como lo son el sumillado, el resumen. Y por último, vamos a redactar el trabajo correctamente. Luego tenemos el saber ser, que va a ser la creatividad, el interés, la ética, la responsabilidad y la capacidad de investigación que va a tener cada alumno para poder tener como producto la realización de la investigación bibliográfica. Ya, ante todo, buenas tardes, profesores, buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición de los resultados de nuestra elaboración de la V de Gowin, el grupo 2 se presenta, conformado por Gloria, Margaret y Jefferson, y el expositor Abel. Bueno, empezando primero, como ya se ha dicho en la explicación, partimos de un problema, ¿verdad? Nuestro problema lo establecemos a través de una pregunta, como centro de investigación. Nuestra pregunta entonces sería, ¿cómo realizar una investigación bibliográfica? Ahora, empezamos con los saberes. En sí son 4 saberes, pero como se considera que en el saber ser, está el saber convivir, ya solo reducimos a los 3 saberes: conocer, ser y hacer. Empezamos con el saber conocer, que va a ser la base de nuestra investigación. ¿Por qué base? Porque aquí vamos a requerir de nuestra comprensión y argumentación del problema, ¿verdad? Nos respondemos a la siguiente pregunta: ¿qué conceptos requiero para comprender y argumentar el problema? El primer concepto, como ya su mismo nombre lo está estableciendo, sería entonces ¿qué es la investigación bibliográfica? Porque supuestamente de ahí vamos a partir. El segundo concepto sería ¿cómo se realiza una bibliografía? Porque si no, no vamos a poder realizar una investigación. Y el tercer concepto sería los tipos de fichas bibliográficas. Todo esto tiene que estar en torno a la bibliografía para poder establecer nuestra investigación. Partimos a la pregunta número 2, que sería ¿en qué consiste el problema? ¿En qué consiste? En resolver nuestra pregunta, es decir, realizar una investigación bibliográfica. Partimos a la pregunta y respuesta número 3, que ya es el saber hacer.
Nuestra pregunta sería, ¿qué herramienta necesito para resolver el problema? Nuestra primera herramienta es la recolección de fuentes de información, que pueden ser físicas o virtuales. Físicas a través de libros, virtuales a través de la internet, por ejemplo. El uso de las normas de redacción, que para nuestra rama ciencias sociales sería APA, mientras que para otra rama, por ejemplo, están las normas de Chicago, ISO. El uso de estrategias de lectura y a la vez la selección de una metodología para organizar toda nuestra información y así no se presente toda la información en forma de desorden o aglomeración. Y nuestra cuarta pregunta sería, ¿cuál es la solución de nuestro problema y el producto final? Y las respuestas son, primero, organizo las fuentes bibliográficas ya específicas. La segunda, la aplicación de aplico estrategias de lectura o de selección de información. Todo esto tiene que ir en torno a primera persona, o sea, yo. Yo aplico una metodología para organizar la información seleccionada y al final yo redacto las fichas bibliográficas. Ahora, como ya partimos del saber conocer y del saber hacer, nos centramos ahora en el saber ser. Nuestro saber ser tiene que demostrar primero un interés por la investigación, o sea, nosotros los investigadores debemos mostrar ese interés. ¿Por qué queremos hacer nuestra investigación? A la vez respetando las fuentes usadas a lo largo de la investigación. La cita de los libros, teniendo en cuenta los investigadores que nos han ayudado para resolver nuestro problema. Y a la vez, todo esto tiene que girar en torno a algo que se debió decir al inicio, que es el contexto. ¿En qué contexto voy a resolver el problema? En la elaboración de un proyecto de investigación, que a la vez es nuestro trabajo para el curso de investigación educativa 1. Bueno, y así finalizo mi exposición. Muchas gracias. Dijo, jóvenes. Muchas gracias, jóvenes. Damos por concluida la clase.